En este tercer sermón vamos a recordar la doctrina del Concilio de Trento acerca de la Eucaristía. 3 sermones para recordar el magisterio de la Iglesia sobre la Eucaristía. Ayer dejamos este concilio hablándonos de la presencia real de Cristo en este misterio. Este concilio va a culminar la doctrina del magisterio acerca de ella. Ya el resto de los siglos van a recapitular, recordar, repetir lo que se ha dicho hasta entonces. Fijaos qué interesante, desde el primer concilio romano que vimos en el 1100 algo, hasta el concilio de Trento hay 500 años. En 500 años la Iglesia, reflexionando, expresa la fe de la Iglesia sobre la Eucaristía. El magisterio queda completo y ya posteriormente lo que se hace es repetir como un eco la enseñanza segura, dejando el resto a los teólogos. En el capítulo 2 se habla de la razón de la institución de este Santísimo Sacramento. Así pues, dice el concilio, nuestro Salvador, cuando estaba para salir de este mundo al Padre, instituyó este sacramento. Y ahora vienen las palabras que hay que subrayar. En el que vino como a derramar las riquezas de su divino amor hacia los hombres. ¿La Eucaristía qué es? Es el lugar teológico que se hace sacramento, donde vino a derramar las riquezas de su divino amor hacia los hombres. Todo el amor de ese Dios infinito se materializa en algo que es Él. Componiendo, dice el concilio, un memorial de sus maravillas. Memorial, recuerdo, lo que hace memoria de. En la Eucaristía está concentrado, recapitulado, recordado todo lo que ha hecho Dios en toda la historia de la salvación. Entre otras cosas, porque no solamente es el milagro más grande, no solamente porque todos los milagros llevaron a ese gran milagro, sino porque incluso algunos milagros eran símbolo de la Eucaristía. Pero eso sería ya muchísimo más largo de explicar. Muchos milagros directamente eran símbolo de la Eucaristía, incluso en el Antiguo Testamento. Y todos estaban orientados al gran milagro, a que creyéramos el gran milagro, componiendo un memorial de sus maravillas. Ahora bien, quiso que este sacramento se tomara como espiritual alimento de las almas, por el que se alimenten y fortalezcan, dice el concilio. Y después dice, quiso también que fuera prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad. Prenda. Como cuando a uno se le dice, mira, antes de darte todo, te doy esto como prenda. Te doy esto como pequeño adelanto. Pues la Eucaristía es prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad. No en vano dice esto, cuántas personas que lo reciben con devoción sienten una prenda de la futura felicidad. Me lo han dicho tantas veces, tantos. Después, en el siguiente capítulo, habla de la excelencia de la Santísima Eucaristía sobre los demás sacramentos. Y dice una cosa curiosa. Dice, la Santísima Eucaristía, de común con los demás sacramentos, tiene el ser símbolo de una cosa sagrada y forma visible de la gracia invisible. Ser símbolo de una cosa sagrada. Todos los sacramentos son símbolos de una cosa sagrada. Es decir, el pan es símbolo de su carne hecha alimento, el vino es símbolo de su sangre,
y forma visible de la gracia invisible. Forma visible de la gracia invisible. Esta fue, dice el concilio, esta fue siempre la fe de la Iglesia de Dios, que inmediatamente después de la consagración está el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre, juntamente con su alma y divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. Fijaos una cosa que ha dicho aquí, juntamente con su alma. Es decir, sí, la sangre, el vino es símbolo de la sangre, pero es que realmente tomamos la sangre de Cristo. El pan es símbolo de su cuerpo, pero es que realmente comemos su cuerpo. Ahora bien, nos dice aquí que está el verdadero cuerpo juntamente con su alma y divinidad. Jesús, como hombre, tenía alma. Una cosa es el Espíritu de Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad que llenaba todo el universo. Y otra cosa es que cuando forma un cuerpo en el seno de María, le infunde un alma humana. Le infunde un alma de ser humano, con voluntad, entendimiento, memoria, capacidad de razonamiento, imaginación. Recibimos, cada vez que comulgamos, también el alma de Jesús, su alma humana. Y aquí dice una cosa que ya habíamos repetido en la carta del Papa a los valdenses, que lo mismo se contiene bajo una de las dos especies que bajo ambas especies. Lo mismo se contiene bajo una de las dos especies que bajo las dos especies. Esto es una cosa también que hay que meditar. Dice el concilio, porque Cristo todo e íntegro está bajo la especie de pan y bajo cualquier parte de la misma especie, es decir, aunque sea un trocito pequeño. Y continúa, y todo igualmente está bajo la especie de vino y bajo las partes de ella, es decir, aunque sean unas gotas. Todo Cristo. Si se acabaran las formas y uno que tuviera que comulgar solo le pudiera hacer comulgar con un poco de vino, recibiría lo mismo que si comulga solo con el pan. Después, en el capítulo 4, el concilio habla de la transustanciación. Cristo Redentor nuestro dijo ser verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la apariencia de pan. De ahí que la Iglesia de Dios tuvo siempre la persuasión, y ahora nuevamente lo declara en este Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, la cual conversión propia y convenientemente fue llamada transustanciación por la Santa Iglesia Católica. En este capítulo 4 la Iglesia nos dice que hay una conversión, pero nos dice una cosa que a lo mejor no la habíais pensado. El pan, después de la fórmula, ya no queda pan, solo es Cristo. Y el vino, después de esa conversión, ya no queda vino, solo es la sangre de Cristo. ¿Por qué quiso hacer Dios esto? Se me ocurre que quizás porque cuando nos arrodillamos, cuando nos adoramos la Eucaristía, si quedara algo de criatura, delimitado, tendríamos continuamente que decir, Señor, adoro a Jesús, no adoro el pan que hay aquí. No estoy idolatrando una materia. Entonces, para evitar todo escrúpulo, para evitar toda restricción, Dios dijo, no quedará nada del pan. Eso será todo, entero, íntegro, Jesucristo. Y lo mismo con el vino. Todo, íntegro, la sangre de Cristo. No queda nada.
de lo que había previamente. Esto demuestra la finura de Dios al instituir este sacramento. Después, en el capítulo 5, del culto y veneración que debe tributarse a este Santísimo Sacramento. Pues los protestantes habían dicho que qué barbaridad era eso del día del Corpus Christi, y el concilio en este capítulo 5 dijo que la Iglesia de Dios se había introducido en ella la costumbre de que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. ¿Para qué? Dice el concilio. Para que los cristianos todos atestiguen su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino servicio. Los cristianos que públicamente hagamos eso. Y añade una cosa más muy curiosa: y así ciertamente convino que la verdad victoriosa celebrara su triunfo sobre la mentira y la herejía. Cuando llevamos a Jesucristo en esas torres de plata que usamos aquí en España, en procesión rodeada de presbíteros, de autoridades, de maceros, eso es la celebración del triunfo sobre la mentira y la herejía. A fin de que sus enemigos, puestos a la vista de tanto esplendor y entre tanta alegría de la Iglesia universal, o se consuman debilitados y quebrantados, o cubiertos de vergüenza y confundidos, se arrepientan un día. En una sociedad totalmente cristiana, el esplendor tan grande de esas procesiones dejaba confundidos a los herejes, a los pocos herejes que pululaban negando lo que siempre la Iglesia había defendido, diciendo: ¿cómo voy a estar yo en la verdad contra todos los cristianos, contra toda la Iglesia? Que es lo que Lutero, antes de su rebelión, él lo dice, que le venía a la mente: estaré yo en la verdad frente a todos los concilios, a todos los padres de la Iglesia, a todos los santos, a todos. El triunfo de la verdad. Eso es otro aspecto de la procesión de Corpus Christi. En el capítulo 6 se titula así: que se ha de reservar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y llevarlo a los enfermos. Este es muy breve y simplemente dice el concilio que la costumbre de reservar en el sagrario la Santa Eucaristía es tan antigua que la conoció ya el siglo del concilio de Nicea, el cual fue en el 325. Después habla de otros aspectos ya menores en el 7, y simplemente dice: debe evitarse acercarse a recibirlo sin grande reverencia y santidad. Y lo repite más adelante: nadie debe acercarse a la Eucaristía sagrada con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar. Un concilio ecuménico son todos los obispos, todos, y todos a coro dicen esto: nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal. Yo recuerdo que en mis anteriores parroquias puse durante muchísimo tiempo, muchísimos meses, un cartel bien grande que ponía: no debes comulgar, y en letras más pequeñas: si estás en pecado mortal. No importa que yo me arrepienta mucho, hay antes que hacer los ritos de purificación antes de recibir esto. Nos lo dicen todos los obispos en un concilio ecuménico. ¿Sí? Lo que diga cualquier sacerdote, después alguno: bueno, tranquilo, no hace falta que te confieses, ya te confesarás. No vale. Lo que vale es lo que diga la Iglesia. Lo que vale es lo que diga la Iglesia.
Y después en el capítulo 8, que ya es el final, pues habla de la comunión espiritual también. La comunión espiritual dice que en el fondo es un modo de recibirla espiritualmente. No se comulga materialmente, pero se comulga espiritualmente. No se la recibe materialmente, pero se la recibe espiritualmente. Y por lo tanto es una cosa que podemos hacer muchas veces al día, aunque sobre todo vale si lo hacemos con mucha intensidad, con mucho amor. En el seminario nos enseñaban allí a todos los futuros sacerdotes a que por lo menos una vez al día, después de la comida, hiciéramos una comunión espiritual todos juntos. Todo el seminario íbamos, nos arrodillábamos, hacíamos la visita y después hacíamos una comunión espiritual. Esto lo podemos hacer todos, y cada vez que comulgamos espiritualmente se recibe una gracia espiritual en el alma. Y aquí acaba ya todo. Solamente quiero reparar en el canon final, número 11, que dice: si alguno dijere que la sola fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anatema. Sea anatema. Si alguna persona me dice: ay padre, es que me hacía mucha ilusión, es que me apetecía mucho recibir el Santísimo Sacramento, ve primero al sacerdote, purifícate con el misterio que Jesús puso de la confesión y después ve a recibir el cuerpo de Cristo. Fijaos que cuando Jesús curó de la lepra a 10 leprosos, como había allí un versículo de la Biblia que decía que después de la curación de la lepra había que ir al sacerdote, les dijo: id al sacerdote, a que pues él era el que oficialmente testificaba que se habían curado. Si eso lo hizo por una curación material, ¿cuánto más para recibir el más grande sacramento espiritual? La Eucaristía no ha sido puesta por Dios para perdonar los pecados. Ese es otro sacramento. Ese es otro sacramento. La fe ha sido siempre primero uno y limpio ya, después el otro. Y no importa que lo haga mucha gente hoy mal, la fe de la Iglesia permanece. Y de hecho, los obispos, venidos de todos los países, cuando acabaron los cánones en que se resumía todo lo que os he dicho, dijeron: si alguno pretendiere enseñar, predicar o pertinazmente afirmar, o también públicamente disputando defender lo contrario, por el mismo hecho quede excomulgado. Cosa lógica. O sea, si lo que estamos defendiendo no es la fe de la Iglesia, si de verdad eso lo mantenemos con pertinacia, no por no saber, pues claro, por ese mismo hecho estoy fuera. Si yo ya no tengo la fe de la Iglesia, estoy fuera de la Iglesia, sin que nadie me lo diga. Otra cosa es el que defiende algo contrario de buena fe. Nadie se lo ha dicho, al revés, le han podido desorientar. Pero sobre este sacramento conviene que todos tengamos muy clara su santidad. Y que si algo nos ha enseñado Dios en toda la revelación de su Sagrada Escritura, es la necesidad de purificarse antes de entrar en contacto con la divinidad. Esto es una cosa que la tenemos que tener muy clara. ¿Qué pasa cuando muchos comulgan en pecado? La comunión, si se recibe indignamente, no produce efecto positivo. Al revés. No produce efecto positivo. Al revés. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que habla de este tema, ya lo mencioné en otro sermón. La conclusión de todo este recorrido en 3 sermones: la grandeza del sacramento.
aunque estuviéramos siempre reflexionando, pensando en este misterio, no nos pasaríamos. No podemos acostumbrarnos, no podemos considerarnos que tenemos derecho. No tenemos derecho. Somos indignos totalmente. Tenemos que acceder como el pecador que estaba en el último puesto diciendo Señor, y que no se atrevía ni a levantar la cara hacia Dios, hacia lo alto. Entonces Dios, viendo la buena voluntad, puede tener más intimidad. Pero vivimos una época en la que incluso los que comulgan, yo no sé a veces en qué creen. Porque yo hablo a veces con supuestos cristianos y realmente no tienen mucha fe. ¿Cuántas veces he oído de cristianos que dicen, hombre, si Dios existe, no, pues yo creo que sí que existe? ¿Cuántas veces he escuchado eso de personas que seguían yendo a misa de vez en cuando? Vivimos en una época en que si ya el Concilio de Trento veía con ojos sacerdotales la cantidad de mala semilla que se iba a sembrar, ahora ha aflorado, ahora ha crecido y ha producido nuevos frutos. Ahora ya no es la Santa Iglesia frente a las huestes de las herejías, sino que dentro, desgraciadamente, la fe de muchos está contaminada. Nosotros, por lo tanto, debemos custodiar la fe, debemos preservarla, tener sumo cuidado de que no se mezcle con nada impuro. En eso Dios estará contento. Preservar la fe, escuchar a todos, fijarnos en lo que nos une, ser ecuménicos. Pero la fe es un tesoro que no se puede tocar. Nada más, que todos nosotros ahora, en esta misa, nos preparemos a recibir la Eucaristía como el publicano. El publicano es el gran maestro del primer paso que hay que hacer para acercarse. No, Señor, no soy digno. Y esa es la frase del Evangelio que se repite justo antes de la comunión. Señor, no soy digno, la dice el sacerdote. Y lo digo de verdad. Que todos nosotros hoy profundicemos en la enseñanza del publicano.